Siguiendo con nuestra hoja de ruta, vamos a pasar a desarrollar el capítulo correspondiente a la prueba documental. Y bueno, vamos a ser claros, porque ya hay mucho quilombo sobre la diferencia entre documento e instrumento. Documento es toda representación material destinada a reproducir una determinada manifestación del pensamiento. La enumeración de documentos que realiza el artículo 303 del Código, que habla de fotografías, radiografías, mapas, películas, diagramas, calcos, grabaciones fonográficas, es simplemente ejemplificativa. El documento es el género, puede ser material o literal, y el instrumento la especie. Siendo así, el instrumento es el documento literal o escritura destinado a dejar constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. Todos los instrumentos son documentos, pero no viceversa. La prueba instrumental es la que se tiene que acompañar al promover demanda, o reconvención, o poner excepción, deducir incidente, lo que fuere, y en sus respectivas contestaciones. Hay varias formas de clasificar los documentos. Por ejemplo, los documentos declarativos, cuando constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas, contratos, pagarés, sentencias, laudos, resoluciones administrativas. Tenemos también los documentos informativos, que es cuando solo dejan constancia de una situación de hecho. Por ejemplo, fichas médicas, los libros de los comerciantes. Tenemos también los documentos representativos, como los planos, fotografías, etc. Documentos públicos, que están en el artículo 375 del Código Civil. Documentos privados, que son los elaborados por las partes sin intervención de funcionarios públicos. Bueno, hay un artículo que habla de los documentos que están en poder de las partes, es el 305. El código habla de que si una de las partes tiene en su poder una prueba que guarda relación con el caso, tiene la obligación de presentar dentro del plazo que el juez le va a fijar, y encima bajo apercibimiento de que en caso de negativa se va a tener en cuenta esa actitud como presunción en su contra. Ese es otro artículo inconstitucional que viola el artículo 18 de la Carta Magna, que dice que nadie está obligado a declarar en su propia contra. Y el 36, que habla de la inviolabilidad del patrimonio documental. Y el 17, inciso 9, de la Constitución también, que habla de que no se puede imponer pruebas obtenidas por métodos ilegales. Ahora, diferencia entre presunción e indicio. Ya que mencioné el término presunción, o mejor dicho, lo menciona el artículo 305, que cité recién, veamos su diferencia con el indicio. Presunción es el resultado de un raciocinio, en cuya virtud de un hecho conocido se concluye lógicamente otro hecho no conocido o no probado. La presunción es una operación mental que consta de tres elementos. Un hecho anterior conocido o comprobado, que es el antecedente, es decir, el indicio. Un razonamiento legal o judicial y una conclusión, es decir, un hecho que se presume cierto. La presunción tiene por objeto suplir la falta de prueba directa. Es de gran importancia en los casos de simulación y fraude. En cambio, el indicio es el punto de partida para llegar a la presunción. Como dice Alsina, dice que el indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en general todo hecho conocido, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido. Tenemos varias clases de presunciones. Tenemos la presunción legal o iuris, la iuris de jure, y la presunción que no admite prueba en contra, porque se haya interesado en el orden público. En este caso,
no se acepta la impugnación del razonamiento del legislador. La presunción iuris tantum, que es la presunción que sí admite prueba en contra. La presunción judicial, que es la del juez, según las reglas de la sana crítica, luego del examen y la evaluación de los indicios. Siguiendo con la prueba documental, si el indicio del que nos pretendemos hacer valer se encuentra en poder de terceros y además podemos probar, lo cual es muy difícil, casi imposible, podemos solicitar al juez que intime al tenedor del documento a que lo presente. Si el tenedor se opone a su presentación, dice el código que no se va a insistir en su requerimiento. Los documentos presentados en juicio por una de las partes y atribuidos a la otra se tienen por auténticos si no se deduce incidentes de impugnación y prueba en contra. Un detalle importante es que los documentos privados emanados de terceros que no son partes del juicio tienen que ser reconocidos por esos terceros mediante la forma establecida para la testifical. La impugnación de los documentos públicos o privados, acompañados con los escritos de demanda, reconvención o contestación en su caso, tiene que deducirse dentro del plazo para contestar el traslado respectivo. Y se va a sustanciar con el principal, es decir, este incidente tiene el efecto de suspender el juicio. Pero este incidente de impugnación de documentos se resuelve en la sentencia. El artículo 308 manda que el incidentista tenga mucho cuidado con la redacción de su escrito de impugnación. En este incidente se pueden ofrecer toda clase de pruebas. La falsedad de un documento público puede ser material o ideal. El material se refiere a la parte física, el papel, que puede ser sometido a pericia. La ideológica es muy difícil de probar porque el escribano goza de presunción de veracidad, según los artículos 383 y 375 del Código Civil. La falsedad de un documento privado solo puede ser material. La impugnación de la legitimidad de los documentos se hace a través de incidente de redargución de falsedad, no incidente de nulidad de actuaciones.